Gracia y paz del Eterno a todos y cada uno de ustedes. De este lado, Miguel Cabrera, y les damos la bienvenida a nuestro segmento La Academia en la Iglesia, un segmento dirigido y producido por el Centro Académico de Estudios Teológicos Verita CAEP. Gracias a nuestro Creador por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes a través de estos medios. Aprovechamos la oportunidad y le hacemos un llamado a nuestro pueblo a mantenernos en oración y hacer caso de todas las recomendaciones que nos hacen las autoridades competentes. Quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de un tema que está siendo objeto de debate en las universidades, en los foros teológicos, en los medios de comunicación y muy especialmente en las redes sociales. Incluso en estos días escuché a un caballero que además se identifica como ateo, donde él le hace una acusación al Dios del Antiguo Testamento de inmoralidad. Él dice que el Dios del Antiguo Testamento es inmoral. Y como él, conozco de muchas otras personas que sostienen esta postura, esta idea, y ellos lo hacen sobre la base de su apreciación a los textos del Antiguo Testamento, donde revelan la autorización de Dios hecha al pueblo hebreo para que el pueblo hebreo extermine otros pueblos, como el caso de Amalek y el caso de Canaán. Queremos dejar claro que nosotros no pretendemos atacar a nadie de manera particular, sino que analizamos las ideas que son antagónicas a la fe, al Dios bíblico y a la fe cristiana, y nosotros la deslindamos desde la hermenéutica, la filosofía, la teología, y vemos qué tan sostenible desde el punto de vista intelectual son estas posturas y si realmente se pueden asumir. Dicho esto, procedemos a decirle a las personas que adversan las escrituras, que dicen que el Dios bíblico es inmoral por su accionar, que la hermenéutica, que es una disciplina dentro de la teología que se encarga de la interpretación de los textos antiguos, establece que las escrituras, en este caso el texto bíblico, debe de leerse en su contexto cultural e histórico, tomando en cuenta elementos como son el lenguaje, el contexto social, cultural y religioso. Es decir, que para tener una comprensión de los pasajes del Antiguo Testamento, desde el punto de vista hermenéutico, deben de leerse en el contexto histórico y cultural de la época. Este es el error que cometen las personas que tildan al Dios bíblico de inmoral, porque ellos leen los pasajes bíblicos desde su cosmovisión, lo leen con una mente occidental y descontextualizan la naturaleza de la narrativa en el Antiguo Testamento porque no se apegan al contexto cultural. Dicho esto, entendemos entonces que la acusación al Dios bíblico de inmoralidad es insostenible desde el punto de vista hermenéutico. Si nosotros analizamos esta postura desde la teología y la mitología, también vamos a ver que es insostenible, porque la teología establece que Dios fue que creó al hombre. El hombre no creó a Dios. El hombre es moral por Dios. Dios no es moral por el hombre. Lo que deja esto al hombre sin recursos o lo inhabilita para que el hombre haga un juicio en contra de su creador. Si lo analizamos desde la mitología, y en este caso la mitología comparada, podemos ver que también es insostenible. Ninguna literatura de ninguna civilización sostiene entre sus líneas que un humano juzgó nunca a una divinidad. Por ejemplo, en la mitología hindú, Yan, que es el dios de la muerte, es el dios también encargado de juzgar a las personas después que tienen un descenso. Y en la mitología egipcia, Osiris, que es perteneciente al mundo de los espíritus, es el encargado de juzgar a las personas una vez que éstas mueren, pesando sus corazones en una balanza. O sea que en la mitología siempre vemos a los dioses juzgando al hombre, nunca el hombre juzgando a los dioses. Lo que quiere decir esto entonces que desde el punto de vista mitológico y teológico, la postura de tildar al Dios bíblico de inmoral también es insostenible.
Porque si el hombre tuviera la capacidad de juzgar a Dios, quiere decir eso entonces que el hombre tiene o pudiera ponerse en igualdad de condiciones con su creador, y eso es insostenible. Eso no se puede, dentro de los aspectos filosóficos, mitológicos, teológicos, no se puede concebir que una criatura inferior pueda igualarse a una criatura superior. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista jurídico, toda ciencia jurídica tiene un principio que se llama principio de irretroactividad, que establece que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente si ella misma no lo contempla. Por eso nosotros vemos que un juez, cuando va a emitir una sentencia a un imputado, siempre lo hace en base a la apreciación del Código Penal del momento. No utiliza un Código Penal antiguo, lo hace con el criterio jurídico legislativo del momento. Si nosotros extrapolamos ese comportamiento jurídico al análisis que estamos haciendo, entonces podemos ver también que desde el punto de vista jurídico es insostenible tildar al Dios bíblico de inmoral, porque estaríamos entonces tomando elementos modernos para evaluar eventos antiguos. Si nosotros lo analizamos desde la psicología, en la psicología existe el término que se llama presentismo, que es el sesgo cognitivo de tomar situaciones antiguas y evaluarla con elementos presentes sin tomar en cuenta que los contextos y las cosmovisiones son totalmente diferentes. La teología moral aplica eso también, la psicología moral aplica ese mismo sesgo cognitivo a las personas que quieren culpar al creador, a los personajes bíblicos o a los ambientes bíblicos, evaluarlo con criterios modernos. O sea que desde el punto de vista hermenéutico, teológico, mitológico, jurídico y psicológico, esa postura no se puede sostener. Señores, los textos bíblicos que hablan de violencia en el Antiguo Testamento, lejos de desacreditar al Creador, lo que ponen es de manifiesto la pedagogía divina. Hay que entender que el concepto de guerra que se tenía en ese tiempo difiere mucho del concepto de guerra que tenemos nosotros ahora. La guerra en el mundo bíblico estaba muy ligada a la religión, y ellos entendían que cuando un pueblo le ganaba a otro pueblo en un conflicto bélico, lo hacía porque el Dios del pueblo que ganó era más fuerte. Por eso el Dios bíblico, en esa cosmovisión, en esa manera de entender la vida, él irrumpe la historia del hombre y él toma al pueblo hebreo, y mediante las victorias que obtiene el pueblo hebreo en las diferentes batallas, el Dios bíblico se va revelando a las civilizaciones para que éstas se retiren o abandonen su vida de idolatría y se vuelvan al Dios de Israel. O sea que paradójicamente era una manera en ese tiempo de Dios evangelizar a esas civilizaciones. Obviamente su pedagogía trató con la conciencia humana y Dios despegó al hombre de esa cultura de violencia y fue llevando al hombre a una cultura conservadora y de preservación de la vida, y culminó con la aparición de nuestro Mesías, que nos recomendó que debemos de amar a nuestros enemigos. Así que le damos gracias a nuestro Creador. Te pedimos que pongas tus comentarios en la caja de comentarios si realmente el Dios del Antiguo Testamento es inmoral, o si nosotros, los seres humanos, tenemos las condiciones para evaluar a nuestro Creador. Si tú quieres profundizar más en este tipo de temas, desde esa óptica, te recomiendo mi libro, Pasajes icónicos del Antiguo Testamento visto desde diferentes perspectivas. Es un trabajo académico precisamente que consiste en este tipo de análisis. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, y reiteramos que te suscribas, comparte este contenido y te invitamos a nuestra próxima entrega de nuestro segmento La Academia en la Iglesia. Shalom, shalom.